Buen día. En esta ocasión vamos a hacer unos ejercicios, un par de ejercicios sobre integrales de una manera que nos ilustre el uso práctico, ¿no?, de esta operación matemática. El problema es, tenemos un recipiente en forma de cilindro con una altura h y un radio r en digamos, en la base. Está lleno de agua. Entonces, ¿cuál sería calcular el trabajo efectuado para poder nosotros sacar el agua, vaciar el agua, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, o sea, la fuerza que se efectúa en una distancia determinada, ¿no?, en un recorrido de un cuerpo, ¿no? En este caso sería el agua, ¿no? Todo el trabajo que se requiere para que el agua salga fuera del recipiente. Nosotros, para poder hacer esto, estamos mirando nuestro recipiente, digamos, de perfil, y digamos que ya el agua se está vaciando. Entonces tenemos ya cierta cantidad de agua que ya ha salido, y en cualquier instante nosotros tenemos una distancia X que tiene que recorrer el agua para poder salir, ya sea con una bomba, cualquier método, ¿no? Entonces, pero ¿qué cantidad de agua? Digamos que una película de agua de superficie, digamos con un espesor de diferencial de X, ¿no? Entonces tenemos un X, un diferencial de X. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza sería que se efectuaría sería para poder contrarrestar la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad sabemos que es, en este caso, la masa del agua por la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad. Pero la masa del agua tenemos que calcularla porque es una película diferencial, ¿no? Entonces, digamos primero, como veíamos, la fuerza sería, el trabajo sería la fuerza por la distancia X en un instante dado, ¿no? Y sería la masa por la gravedad por la distancia X. Para, ¿cuál es la masa del agua? Sería el volumen por su densidad, ¿no? Pero nosotros el volumen podemos calcularlo geométricamente. Sería prácticamente el área de ese círculo, ¿no?, que tiene esa película de agua, que sería pi r cuadrado, y por el espesor, que sería la diferencial de X, ¿no? Pero nosotros vamos a asumir, no asumimos, sino que realmente la densidad del agua, digamos en el sistema CGS, centímetros grados segundos, es este valor de 1 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esa densidad por 1. Entonces nos sale que la masa es pi r cuadrado diferencial de X, ¿no? Por lo tanto, nosotros el trabajo que se efectuaría para, digamos, sacar esta diferencial, esta película de agua, sería igual a la fórmula que vemos abajo, ¿no? O sea, la masa por la distancia X, ¿no? Entonces, pero el trabajo total sería la sumatoria de todos esos trabajos diferenciales, parciales, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con una integral. El valor de X va a ser en un momento determinado 0 cuando el agua esté totalmente lleno, y va a ser H cuando ya el recipiente esté vacío, ¿no? Eh, entonces hacemos la integral de esos trabajos diferenciales que ha habido, y reemplazamos la fórmula del trabajo que hayamos visto. Entonces está nuestra integral. Esa integral la desarrollamos, ¿no? Sacamos afuera de la integral las constantes, ¿no? Y la integral de x es x cuadrado medios, ¿no? Entonces evaluado entre 0 y h. Entonces desarrollamos esa integral y tenemos el resultado final, que sería la fórmula que estamos viendo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, altura al cuadrado sobre 2. Esa sería la respuesta de este problema, ¿no? Pasemos a otro ejercicio. En este caso nos pide calcular la energía cinética de un disco de masa m y radio r que gira alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano del disco con una velocidad angular w, ¿no?
Entonces nosotros vemos ya el disco que está girando y acá hay unos conceptos, ¿no?, que tenemos que utilizar. En primer lugar, esto puede salir directamente de una tabla, ¿no? Porque nosotros la energía cinética, esa es la fórmula, sería el I, que sería el momento de inercia de cualquier cuerpo que está girando, la velocidad angular al cuadrado sobre 2, esa es la fórmula, ¿no? Pero el momento de inercia nosotros podemos buscarlo en una tabla, y para un disco es lo que se muestra, ¿no? mr cuadrado sobre 2. Entonces simplemente ya tenemos la solución. La energía cinética sería mr cuadrado sobre 4, ¿no?, por la velocidad angular al cuadrado. Pero bueno, para poder aplicar las integrales, en este caso, hagamos ya, debemos partir mejor de algo básico, de la fórmula elemental del concepto de momento de inercia, ¿no? Y utilizar las integrales y vamos a llegar a la misma solución. ¿Cuál es el concepto de el momento de inercia? Vemos arriba la figura, una masa cualquiera que está girando, ¿no?, con una velocidad angular, en un círculo con un radio r determinado. Entonces, el concepto de el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado. Eso es todo. Pero ¿qué pasa? Que la masa no siempre va a ser puntual, ¿no? O sea, puede ser un cuerpo de cualquier forma, ¿no? Un círculo, un rectángulo, un triángulo, cualquier forma, una masa sólida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el momento? Sería la sumatoria de todos los momentos que podemos nosotros subdividir en ese cuerpo, ¿no? Entonces, el resultado del momento será la sumatoria, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar esa propiedad para poder hallar el momento de nuestro disco que está girando, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros nos imaginamos que el disco está compuesto de varias piezas delgadas de anillos, ¿no? Entonces, cada anillo tiene un momento de inercia, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el momento de inercia del anillo y luego lo sumamos todo, vamos a tener el momento de inercia del disco y por lo tanto la energía cinética. Bueno, entonces tenemos nosotros acá nuestro anillo, ¿no? Es un anillo que tiene una masa m minúscula y nosotros podemos asumir que este anillo está compuesto por varias piezas pequeñas, ¿no? Digamos, de diferencial de m, ¿no? Entonces, y todos ellos con un radio r minúscula. Entonces nosotros podemos hallar, primero, que sabemos que el momento de inercia sería el diferencial de masa por r cuadrado, ¿no? Pero nosotros podemos sumar todos los momentos de inercia de estas pequeñas piezas, ¿no? Todas van a tener el mismo r cuadrado. Entonces así nosotros podemos hallar el momento de inercia de este anillo, ¿no?, que será lo que se muestra, ¿no?, la masa ya de todo el anillo, ¿no?, por el radio al cuadrado. Luego, nosotros, sabiendo que hemos hallado ya el momento de inercia del anillo, que es lo que esto está mostrando, debemos hacer la sumatoria de estos momentos de inercias para hallar el momento de inercia de todo el disco, ¿no? Pero previamente a nosotros nos conviene primero hallar, tenemos acá una masa minúscula del anillo, pero es mejor nosotros digamos, calcular en función de la masa total del disco, ¿no?, porque es el dato que tenemos. Entonces sí se puede hacer eso. Por ejemplo, la masa del disco se corresponde a todo el área del disco, ¿no? En realidad se corresponde al volumen también por la densidad, ¿no? Pero sin embargo nosotros el espesor de este disco siempre es el mismo, entonces podemos considerar solamente el área. Y de igual manera la masa del anillo, en este caso, tendrá también, se correspondería con esta superficie, ¿no?, que sería prácticamente la longitud del círculo, ¿no?, 2πr, por el espesor que tiene ese anillo, ¿no?, que sería diferencial de r, ¿no? Y esto nos permite a nosotros deducir, ¿no?, por regla de 3, la masa de ese anillo con respecto a la masa del disco. Y esa sería la fórmula que tenemos ahí.
Entonces continuamos con ya con esta operación. Entonces, de igual manera, ¿no? Tenemos que hacer la sumatoria de todos los momentos de inercia, ¿no? Que corresponden a cada anillo, ¿no? Desde que el radio es 0 hasta que el radio es R mayúscula. Entonces ahí está la fórmula. Equivale a hacer una integral, ¿no? Pero sabemos que la masa está ahí representada ya en su fórmula, en la fórmula que hemos deducido, ¿no? Y desarrollando esta integral ya nos sale una forma que depende de R minúscula, ¿no? La variable, pero el resto son constantes. Las constantes salen fuera de la integral, solamente nos quedamos con la variable R cubo de R, ¿no? Entonces la integral de R cubo es R a la cuarta sobre 4, ¿no? Entonces eso está valorizado en el rango entre 0 y R. Entonces desarrollamos eso, sale esta fórmula. Y finalmente sale este valor, ¿no? Para el momento de inercia, mr cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces ya tenemos eso, ya prácticamente estamos ya, podemos hallar la energía cinética, ¿no? La energía cinética sabemos que esta es la fórmula, está el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero le reemplazamos el momento de inercia y tenemos esta fórmula final, ¿no? Entonces, que coincide con la que inicialmente vimos que hemos hallado directamente de una tabla, ¿no? Entonces es una manera de un uso práctico, digamos, todavía sencillo del uso de las integrales, ¿no? Bueno, ese sería también por el momento y vamos a continuar también colocando más ejercicios. Gracias.